En el prefacio de su último libro, Marisa menciona que la fotografía es una hija de la era contemporánea. Es un arte potente, complejo, sutil, que expresa tanto el mundo de la realidad, pero también el mundo interno. En esta 11ª edición del Hey Festival Arequipa, en su edición 2025, tengo el agrado de conversar con ella. Bienvenida a Entre Líneas Cultura, Marisa. Muchísimas gracias, Mauricio. Me gustaría primero preguntar acerca de cómo llegamos a la fotografía después de libros que hablan sobre temas como la arquitectura, la escultura, la pintura, y llegamos a la fotografía, que es un arte tan bello. Mira, justamente, como dices tú, porque es la hija de la era moderna. Entonces me di cuenta que habían extraordinarios fotógrafos y que el Perú tenía una tradición fotográfica y había que darla a conocer. Y es por eso que me concentré en estudiar la fotografía para poderlo divulgar. Y es lo que he hecho en este libro. El libro, como título, menciona los siglos del XIX al XXI, es decir, abarca realmente desde su creación y la llegada a la fotografía de la mano de Maximiliano Danti en 1839. Es decir, estamos abordando una línea histórica completa. ¿Por qué el motivo de embarcarse en un proyecto ambicioso, el cual yo creo que sí se ha logrado, pero que también tiene un carácter bastante holístico y extenso? Porque era importante empezar en los inicios. Y por ejemplo, en Arequipa están los cimientos de la modernidad. O sea, Max T. Vargas es uno de los padres de la fotografía en el Perú. Por eso para mí es un gran orgullo estar en Arequipa y presentar este libro aquí. O sea, yo siento que en Arequipa están los cimientos de la fotografía moderna. Y Max T. Vargas lo que hace es reivindicar la idea del artista fotógrafo en la sociedad. Y entonces él busca la excelencia y eso se lo transmite a sus alumnos. Y por eso la fotografía tiene la calidad que tiene justamente desde los inicios. O sea, eso es a partir de finales del siglo XIX y había que darlo a conocer. Claro, o sea, de la mano de Max T. Vargas podemos trazar una línea con luego los hermanos Vargas que participaron en su Así estudio es. y de allí también Martín de Martín Chambi, Chambi. Es así decir, es, existe una tradición fotográfica aquí en Arequipa y que luego con Martín pasa al Cusco, ¿no? así es. Me gustaría preguntarte por la diversidad de voces que hay en el libro. Me complace leer autores que yo ya conocía, como por ejemplo a Jorge Villacorta, que también tenemos una entrevista más tarde con él, o Andrés Garay, y entre otros. ¿Cómo ha sido el proceso de edición para una multiplicidad de voces tan diversa? Bueno, al comienzo yo tenía la pretensión de quererlo escribir yo, como hice con los libros anteriores, y me di cuenta que eso era imposible. Entonces, ¿por qué? Porque la fotografía tiene muchísimas miradas. Y hice un comité consultivo con Jorge Villacorta, con Javier Silva, o sea, con los mejores fotógrafos, Juan Enrique Bedoya, Luz María Bedoya, Germán Schwartz, y con ellos me reuní y vimos la importancia de hacer una cosa coral, o sea, como la música polifónica, porque lo importante de este libro son la cantidad de voces que hay justamente, porque así tienes varias miradas que abarcan todo el espectro. Y a pesar de que se mencionan los siglos, no estamos hablando de un libro que hable de la historia de la fotografía, sino de historias dentro de la fotografía peruana. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso? Bueno, que esa fue justamente la idea. No queríamos una sola mirada, sí la persistente, pero desde varios ángulos. Este, y claro, por eso tienes distintos temas, como por ejemplo, nunca antes se había incluido dentro de un libro de fotografía lo que es el fotoperiodismo y la prensa. Y eso lo aportó Germán Schwartz y Cecilia Larrabiur, con quienes trabajé. Y había que incluir la prensa también. Y otro tema también que es novedoso es la participación de la mujer dentro del fotoperiodismo. Todo el mundo cree que las mujeres siempre han participado. No, esto empezó en los años 70, por ejemplo, y con una arequipeña, Alicia Alicia. Benavides. Chichi Benavides es una de las primeras reporteras y luego se convierte en una excelente retratista, pero ella es arequipeña. Vamos a retomar el tema de las mujeres más adelante, pero mencionaste el título del libro, que es La mirada persistente. ¿Cuál es esa mirada que, a pesar de los obstáculos, ha logrado persistir, mantenerse y quedar? Mira, es una pregunta muy compleja porque tiene que ver con el título, que es como
lo que centra el libro, ¿no? O sea, un poco lo que se ha querido mostrar es que a pesar de que el Perú ha pasado por varias fases, incluido el terrorismo, por ejemplo, siempre la memoria visual ha marcado algo positivo en el sentido de una esperanza. Y por eso es importante este libro, porque es importante ver para no olvidar. Pocas veces he visto una portada que la fotografía refleje tan bien el título o el contenido, y en este caso con Fernando La Rosa y la fotografía de portada. Recordar también que es arequipeño también, ¿no? Así es, Fernando La Rosa. así es. Entonces, ¿cómo esta portada, que es una ventana, refleja también la mirada persistente? Mira, es una ventana fragmentada. Justamente ahí están todas las visiones, ¿no? Y a la vez lo que se ve es una neblina, unas personas caminando a lo lejos. Entonces, tal vez en esa nebulosa hay algo que une. Hemos mencionado a Alicia, hemos mencionado a Fernando, a Max de Vargas, todos ellos arequipeños, y hoy día nos encontramos en Arequipa. ¿Qué tiene de especial esta ciudad respecto a la fotografía para que tantos buenos fotógrafos y sea como ese núcleo, como ese centro de la fotografía a veces en Perú? Mira, hay dos momentos conversando con Andrés Garay, justamente, que tiene un artículo en el libro que se llama El modernismo y Arequipa y Cusco, la fotografía. Él justamente me decía que hay dos momentos cúspides en la historia de la fotografía. El primero es lo que hablábamos anteriormente, cuando Max de Vargas le enseña a sus discípulos Chambi y los hermanos Vargas lo que significa ser fotógrafo, y eso es aceptado por la sociedad arequipeña. Estamos hablando que había también un centro de arte aquí que empieza a finales del siglo pasado hasta 1925, y entonces se hacían aquí todo tipo de concursos, se daban premios, y la sociedad arequipeña estaba acostumbrada a valorar y a ver fotografía. O sea, acá hay una tradición fotográfica. Y el primer momento es ese, cuando Max de Vargas transmite este conocimiento a sus discípulos. Y el segundo momento es con Fernando La Rosa, arequipeño. O sea, él se va, en Lima funda Secuencia, que es lo que cambia la historia de la fotografía también en los años 70, porque por primera vez la fotografía se ve como una disciplina artística, como una disciplina que era lo que Max de Vargas quería. Pero eso ya en Lima, y él se pone en contacto con Edward Rani, que escribe justamente la introducción del libro y le muestra el trabajo de Martín Chambi en Cusco. Y Fernando La Rosa, arequipeño, va a Lima con Secuencia y hace esta muestra de la obra de Martín Chambi, y de ahí Edward Rani se lleva a Chambi al MOM, a Estados Unidos. Entonces, imagínate, un arequipeño en Arequipa, o sea, Arequipa está directamente ligada con la fotografía, con la tradición fotográfica. Por eso me parece extraordinario que se presente este libro acá, y espero que los próximos Hey Festivals también incluyan la fotografía como un tema arequipeño, Claro que sí. con otros libros. A mí lo que me gusta de este libro es que no es solamente un compilatorio de imágenes, no es un catálogo de muchas imágenes, sino que tiene palabras, tiene textos, tiene teoría fotográfica. Y aquí en Arequipa nosotros estamos iniciando un proceso en el cual leemos autores, leemos a Walter Benjamin, hemos leído a Bourdieu, hemos leído también a Susan Sontag, Barthes, que son clásicos, y también a Andrés Garay lo hemos leído. Entonces me parece interesante preguntarte por qué los fotógrafos de hoy en día no deberían olvidarse de leer sobre fotografía, no solamente ver imágenes, leer sobre fotografía. Eso es importantísimo, porque esa es la parte teórica que le aporta a la parte visual, y es lo que hemos querido hacer con este libro, que sea un libro de referencia académica. De ahí la importancia que la Universidad de Lima lo haya publicado. O sea, para mí era importantísimo tener un sello académico, y eso lo da la Universidad de Lima. Entonces es un libro que sirve de referente para cualquier persona interesada en fotoperiodismo, en fotografía y en la memoria visual del país, porque no solamente es teórico, sino aquí ves las imágenes, ¿no? Que te tocan. Mencionamos a Alicia Benavides, que aparece en el libro de la mano de Elsa Estremadóiro.
en este ensayo sobre las mujeres como reporteras gráficas en el fotoperiodismo. Hace poco también, por el Congreso de la Lengua, tuvimos una exposición aquí en el Centro Cultural de la UNSA llamada Ellas, que reflejaba ese papel de la mujer en la fotografía, primero como musas quizás, ¿no? Al frente de la cámara, pero de la mano de ese Extremadura nos damos cuenta y me gusta esta frase en la cual ella menciona de que pasaron de estar enfrente de la cámara a sostenerla con la misma firmeza que sus colegas. ¿Cuál es ese papel de la mujer en la fotografía peruana? Bueno, es fundamental, porque efectivamente de ser modelos a ser ellas las que fotografían de igual a igual a lo que tienen al frente, es todo un cambio, ¿no? Y esto ocurre, como lo explica Elsa Extremadura en el artículo, justamente en los años 70, con un grupo de mujeres que se ponen a trabajar hombro a hombro con los fotoreporteros. Y a veces no con la aceptación, ¿no? De los colegas, que podría haber sido de recibimiento, no, sino quizás un poco... Así es, al comienzo cuenta de que muchos compañeros le quitaban el crédito, ¿no? Para que ella no aparezca. Pero bueno, poco a poco eso ha ido cambiando y la aceptación a la mujer hoy en día es horizontal, o así esperamos, ¿no? En Perú creo que tenemos una fascinación por esta fotografía más histórica en la cual se muestran ciertos momentos del pasado, y al menos en Arequipa son las exposiciones que tienen más realce frente a otras de visiones más experimentales, artísticas, pero en el libro logramos conjugar muy bien esta visión histórica, pero también hablamos de situaciones artísticas, experimentales, porque la fotografía es tan amplia que puede abarcar muchos rubros y muchas áreas, muchas aristas del arte. ¿Cómo llegamos a no solamente trabajar sobre la historia, sino el arte? El arte y las visiones incluso más experimentales. Mira, eso es justamente la maravilla de la fotografía, que no solamente documenta, sino también experimenta. Entonces uno puede combinar ambas. Yo te voy a confesar que inicialmente el libro se iba a centrar en secuencia y iba a ser sobre fotografía artística, pero eso es lo maravilloso de un libro y de contar con un comité consultivo, que las cosas personales pasan a segundo plano para algo más objetivo. Y entonces ha sido estupendo contar con historiadores, con gente de prensa como Hermann Schwarz, porque eso te abre el abanico, que es lo que se ha querido, ¿no? Por eso son varias historias. De hecho, el libro también lo he escuchado en alguna entrevista, ha cambiado bastante, iba a ser un libro más breve quizás, y ha sido ahora un libro de 500 páginas, que yo no me quejo, increíble, porque muchísimo más contenido, ¿no? Porque ha sido ese resultado de un libro que ha resultado extenso, 500 páginas me parece que es bastante, pero con mucho contenido. Mira, ha ido creciendo en el camino. Mi idea también fue de que el libro no pasara de las 200 páginas, pero es como un libro, es algo orgánico que va creciendo en el camino. Entonces, poco a poco vimos la necesidad de incluir más temas. Tajos, por ejemplo, es un momento importantísimo y no le estábamos dando la importancia que tenía, tuvimos que aumentar para darle el sitio que se merecía. Y así distintos otros temas, ¿no?, que se han ido incluyendo. Y muchos que nos han faltado también. Me gustaría hablar, y para finalizar un poco y redondear esta idea de la fotografía, es hablar sobre el futuro. Nosotros los seres humanos somos mortales, nos vamos en algún momento y nuestros espacios los toman algunos más, o en esta mesa muchas sillas se van agregando poco a poco. Solo que pasa que en esta era moderna, contemporánea, todo se estaba analizando tan rápido, con la inteligencia artificial, con la trivialización de las imágenes. ¿Qué nos queda a los jóvenes, a los nuevos fotógrafos para el futuro y en la fotografía? Mira, yo siento que nos queda muchísimo. Seguir experimentando, seguir buscando, ver la fotografía como una manera de expresar lo que siento, de expresar lo que veo. O sea, la fotografía te da muchísimas opciones, pero algo que sí siento importante es tener los archivos. O sea, nosotros nos vamos y el Perú como nación debe hacer archivos para que esto no se pierda. Se trata de la memoria visual justamente de nuestro país. Entonces, tú, por ejemplo, que eres joven, en Arequipa, ¿cómo están los archivos de Max de Vargas? ¿Cómo están los archivos de Emilio Díaz? ¿Cómo están los archivos de Guillermo Montesinos? O sea, son extraordinarios fotógrafos y el material que ellos nos han dejado no se puede perder.
Entonces, pongan todo su énfasis en estos archivos. Y parte de eso Cuidarlo. sería también la creación de una fototeca nacional, ¿no? Así es, eso es lo que se quiere. Pero empecemos de repente de a poco. Si ustedes empiezan a hacer en Arequipa, Ujú. tal vez pueden dar el primer paso y que después se unan los otros. Claro que sí. Bueno, muchas gracias Marisa por este Oye, a tiempo ti, que se nos ha ido, pero ha sido muy, muy encantador y ha sido muy interesante conversar contigo sobre las perspectivas del libro. muchísimas gracias a ti. Muchas gracias amigos de Entre Líneas Cultura. Recuerden que tenemos más entrevistas en nuestra página de Facebook, en nuestras redes, en nuestra página web, acerca de todo lo que ha sido el Hey Festival con distintos invitados. Y esperamos vernos en una próxima ocasión.